Hay un tema que no podemos nosotros eludir, y es que se ha anunciado por parte de la Presidencia de la República que se ha realizado lo que es la inversión, entre comillas, en publicidad por $1 millón en el mes de junio. $1 millón del Estado panameño. Ellos le han llamado, o la justificación es que, de acuerdo a los documentos que tiene la Presidencia de la República a través de su Ministerio de la Presidencia, que está en Panamá Compra, dice que el contrato es por 750.000 para desarrollar una campaña denominada cierre de gestión. Son exquisitos, cierre de gestión. Muy bien. Entonces dice, ¿cuál es el propósito de esto? Que el documento dice que va a reflejar el cambio de vidas de forma positiva y rendimiento de cuentas a los contribuyentes. Aquí paro. ¿Qué le parece esa justificación, caballeros? Es que a mí me parece que es completamente injustificada la justificación. ¿No se ha cambiado la vida de los panameños? Que en el buen sentido o en el mal sentido ha cambiado la vida de los panameños. Mira, a mí me parece que la disposición que tiene el Código Electoral, por ejemplo, de que no se puede promocionar obras de gobierno en los 2 o 3 meses previos a las elecciones, es una medida sabia. Pero esto que hablábamos en el bloque pasado, de que el presidente se siente que él es presidente hasta el 30 de junio, y el 30 de junio él puede todavía votar, todavía puede cambiar disposiciones jurídicas, puede cambiar las reglas de juego sobre migración, puede alterar el número de escoltas que tienen los expresidentes. O sea, tiene una gran cantidad de cosas que muchas de las cuales se pudieron haber hecho antes de las elecciones. Yo creo que las elecciones deben marcar un momento en que ya tú tienes que tener, porque se necesita este periodo de transición, que a mí si me sigue pareciendo largo los 2 meses de la transición, porque si ustedes se ponen a ver, nadie le hace caso, nadie le importa lo que está haciendo el presidente en funciones, todos están pendientes de a quién va a nombrar el nuevo presidente. Pero a mí me parece que gastarse $1 millón para hacerse propaganda es despilfarrar el dinero, sobre todo en un momento en que contrasta mucho. El presidente electo ha dicho que no quiere fiestas, no quiere, que el hueco fiscal hay que atenderlo y que no hay plata para las celebraciones y fiestas. Sin embargo, el presidente saliente, que debe saber como nadie cuál es la verdadera situación de las finanzas públicas, no tiene ningún reparo en decir voy a gastarme $1 millón más en divulgar qué fue lo que yo hice. Eso no va a cambiar la percepción que de él se tenga, pero él no ha concurrido a los medios. A él lo entrevistan cuando está inaugurando obras, pero él no ha hecho una conferencia de prensa. La rendición de cuentas la están haciendo en cierta forma los propios ministros. Pero esto a mí me parece un descaro y me parece realmente un despilfarro gastarse $1 millón en el último mes del gobierno, los últimos 15 días casi del gobierno, solo para hacerse propaganda de las obras que hizo. O sea, ustedes recuerdan que nosotros aquí criticábamos en el gobierno de Ricardo Martinelli, que decían, la publicidad estatal decía, gobierno de Panamá, el presidente Ricardo Martinelli, usted recuerda, ¿no? Un sello. El señor, era una coletilla, sería eso. El señor Varela hizo exactamente lo mismo. Presidente Juan Carlos Varela. ¿Por qué ese tipo de personalismo, no? Como si fuera... Y estamos estrenando, al borde de estrenar gobierno nuevo, y ojalá el presidente Cortizo utilice los consejos de gabinete como fuente de información, doctor Reiter. Históricamente, desde antes de la llamada dictadura, y durante la dictadura y después en la democracia, los consejos de gabinete eran fuentes de información. La gente los esperaba. Salía siempre un ministro que era el encargado según la materia que se daba. Eso en gobierno PRD, dice usted. No, en todos los gobiernos. Okay. En todos los gobiernos. El único gobierno que en consejo de gabinete no era generador es este gobierno.
de Juan Carlos Varela. El Consejo de Gabinete no daba información, Guillermo. Señor Murga, uno de los reproches el que gobierno se hace, de Martín, el gobierno de Mireya, todos los gobiernos que ha tenido la democracia, para no irnos más atrás, siempre los consejos de gabinete eran fuentes de información para los periodistas. Los periodistas gobierno peleaban para... este gobierno, lo hemos dicho antes, no es que ahora que se están saliendo, hemos dicho nosotros aquí vigorosamente que este gobierno ha tenido muy mala prensa, en el sentido que no han sabido manejar la comunicación adecuadamente. Invirtieron millones, miles de millones de dólares y se desconoce eso, doctor Ritter. O sea, la táctica de ellos, la estrategia ha sido funesta, me parece, ¿no? Pero si los presidentes no necesitan ni plata para informar. Pero los periodistas andan detrás del pero Estado. de todas maneras un gobierno tiene que informar. No sé si me explico. Sí, por supuesto. Por supuesto. Entonces, hay una falla. Hay que hacerse desear. Puso a un secretario de prensa que nadie conocía. Yo le preguntaba, oye, muy poca gente lo conocía, o sea, al revés. Y no fue aparentemente una persona que se le podía accesar para preguntar sobre los temas, aunque hoy día a través de las redes sociales, a través de las plataformas se conocen algunas cosas, pero sí le falló a ellos la estrategia. Es lo mismo como pasó con el gobierno de la señora Moscoso, ¿no? Que se decía como que las obras hablan por sí solas. No, las obras no hablan por sí solas. El gobierno tiene que informar el avance de las obras. O sea, hay cosas en técnica de comunicación que son necesarias, ¿no? Hablando de eso, de los retos de la nueva administración con el señor Cortizo, a él le esperan días duros, yo creo que, mira, a mi juicio, ¿no? Ante esa deficiencia fiscal, yo tomaría cosas para hacerme sentir. Primero, paro la compra de vehículos de 8 cilindros, finos, etcétera, y nos vamos con automóviles más modestos, ¿no? A carros más pequeños, que gasten menos combustible, que cuesten menos. Ahí me ahorro un montón de dinero. O sea, partiendo de ahí, por poner un ejemplo, hacer cosas como esas revolucionarias mandaría una señal positiva de una austeridad necesaria, porque aquí la deuda nuestra se ha disparado, que no estamos midiendo la consecuencia, me parece, doctor Ritter y Rubén. Bueno, yo creo que una de las que ojalá nosotros hemos invertido mucho dinero en las fuerzas de seguridad, Guillermo, pero nunca antes en la historia ha habido tantas armas en la calle como hoy en día. Armas ilegales, dice usted. Armas ilegales, sí, porque las armas que usan los delincuentes no son legales, Guillermo. Entonces, y armas de guerra que están en la calle. Y yo no sé qué es lo que hace la policía y qué hacen los estamentos de seguridad en los barrios. Que en estos días mataron a 2 barberos. Dos muchachos que se dedican al corte de pelo y los mataron a mansalva. O sea, la inseguridad en los barrios, Guillermo, es una cosa demasiado evidente. Es que si no se pone un alto, ocurre con otros países donde los barrios son tomados por los delincuentes. En Brasil sigue aumentando el pie de fuerza. Yo siempre digo que la dictadura se manejó con un general, un coronel y 11 tenientes y 10 tenientes coroneles, Guillermo. Una estructura distinta, ¿no? Era distinta, pero hoy no caben los comisionados y los subcomisionados, que los comisionados son los coroneles y los subcomisionados son los tenientes coroneles. ¿No caben dónde? En la estructura. Pasan de 200. Sí, porque es que no están limitados. No están limitados. O sea, todo el mundo en la extinta Guardia Nacional, no todo el mundo llegaba a mayor, no todo el mundo llegaba a pero ¿cómo se hace eso para...? Bueno, hay que limitarlo por ley. Por ley se tienen que abrir vacantes. Es como la universidad también. Que la universidad, hay problemas que nosotros tenemos que resolver. Pues se me está yendo el tema, señor Murga. Déjeme decirle, en República Dominicana hay como 350 coroneles. ¿Ustedes no oíste eso? Una barbaridad. República Dominicana. Una vez yo tenía que acompañar a un ministro, y no fue el ministro, y yo fui. Que iba Daniel Delgado, y no fue. Yo fui con el viceministro. A mí me pusieron de ataché a un coronel.
y yo era el tercero en la delegación. O sea, allá lo que dices tú en Dominicana, No, de los verdad. militares no tienen nada que hacer. No. Entonces, aquí estamos en ese plan. Ya. Vamos a dar un paso más adelante. Sí. En el Pentágono. Ustedes están en el Pentágono, ¿no? Yo estoy en el Pentágono, también lo conozco por dentro. Tú ves a los coroneles ya los papelitos, ¿no te das cuenta? Haciendo como el mensajero, ¿sí o no, Jorge? Bueno, pues que ahí están los generales que... Bueno, ese de fue, verdad. ese fue el lujo que se dio Omar Torrijos cuando fue a Washington. Se llevó a Olmedo Alfaro, que es el hombre del agua, que es graduado en West Point, Ajá. militar, y lo llevó allá como decán de él en la firma de los tratados. Ah, entiendo. O sea, Llevó a un westponiano. Mi decán es de West Point. Lo mismo hacia Noriega. Noriega a todos los de West Point los lucía. Y se los lucía a los norteamericanos. El hermano de Cortizo era graduado de West Point también. Entonces, esas son las cosas que nosotros tenemos que eso tiene un doble sentido. Claro, un doble sentido. Eso era muy una marca de fábrica muy interesante, ¿no? Y los westponianos resultaban... ¿Lo qué? Los que venían de West Point resultaban patriotas enfrentados con los norteamericanos. O sea. Ok, muy bien. Aquí terminamos Infoanálisis por el día de hoy. Es el Día del Padre, así que... Hoy. El domingo. Sí, así que ya lo saben, vayan al almacén Dockers, aquí lo recomiendo en Multiplaza. Ah, bueno. ¿Qué le parece, doctor Ritter? Cuña al cierre del señor. Cuña y solicitud al mismo tiempo. Casi exigencia. Están diciendo a los hijos, bueno, ya saben, pasen por caja. El equipo de Infoanálisis. Por Eduardo Ritter. Rubén Darío Murgas. Y Guillermo Antonio, nos vamos. Gracias.